Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Hace unos pocos días, menos de un mes, Savix, esta herramienta poderosísima de monitoreo, y Proxmox, pues nuestra herramienta preferida de virtualización de código abierto, anunciaron una alianza estratégica entre las dos, con el fin de poder integrarse y poder ofrecer a los usuarios una mejor plataforma de virtualización con monitoreo. Hoy vamos a ver qué nos trae esta alianza y qué ventajas vamos a tener con esto. Espero el video les guste. Ya saben, en los comentarios, cualquier inquietud o pregunta, acá estoy atento para responderlas. Vamos al video. Bueno, esto realmente me emociona mucho que haya este tipo de noticias, una alianza del open source. Realmente vamos a poder tener unos ambientes muy robustos. Esta alianza nos va a permitir integrar de forma nativa Proxmox con Savix a partir de la versión 7.4. ¿Esto qué nos va a tener? Observabilidad. Vamos a poder saber qué está pasando en nuestra plataforma de Proxmox al detalle. Bueno, lo primero y más importante, Savix se convierte en Solution Provider oficial de Proxmox. Esto a partir de junio del 2026. Eso quiere decir que dentro de la plataforma de Proxmox ya va a estar integrada toda la configuración necesaria para poder integrarse con Savix. Eh, Esta colaboración, obviamente, entre ellos van a hacer muchas cosas. Vamos a encontrar soporte integrado de las dos plataformas. Vamos a encontrar templates oficiales de las API para poder hacer las integraciones y obviamente una hoja de ruta tecnológica que se alinea entre las dos empresas, lo cual garantiza que vamos a tener una alianza a largo plazo y vamos a poder hacer la integración con la tranquilidad de que a futuro vamos a tener este mismo soporte. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una integración nativa a través de HTTP API, lo cual, pues la gran ventaja que tiene es que no necesitamos agentes en la plataforma de Proxmox para poder hacer el monitoreo. No tenemos que instalar absolutamente nada, ya la plataforma viene lista para poder integrarse con Savix. Punto 2, vamos a tener unos tokens en los APIs, lo cual nos va a garantizar asignarle los privilegios al API para que pueda tener la monitorización de la plataforma con el rol específico, sin tener un usuario específico que nos abra puertas traseras. Y lo tercero, baja latencia. El monitoreo de los clústeres nos va a cargar de forma mínima la plataforma de virtualización, lo cual garantiza que el impacto de rendimiento va a ser prácticamente cero. ¿Qué vamos a encontrar en Savix 7.4? Pues bueno, la versión 7.4 ya vienen dashboard preconfigurados que nos ofrecen una visibilidad completa, lo que llaman visibilidad de 360 grados de la plataforma de virtualización con Proxmox. Lo que les muestro ahí en esta imagen es el borrador o el ejemplo que publican en la página de ambos fabricantes de cómo se ve la consola. ¿Qué vamos a encontrar en esta consola? Primero, salud de los nodos y del clúster. Vamos a poder ver las interfaces de red y el tráfico real de cada una de ellas. El estado de la replicación de los clúster. Vamos a tener alertas proactivas de disponibilidad. Es decir, como les dije hace un momento, monitoreo al detalle. ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a poder tener visibilidad de las máquinas virtuales en las cuales vamos a tener métricas de CPU, memoria, entrada y salida de disco por cada uno de los IDs de las máquinas virtuales. Adicional a eso, vamos a tener el estado de ejecución y el tiempo de actividad de cada una de las máquinas virtuales. A nivel de contenedores, vamos a tener control granular de los recursos compartidos, uso del sistema de archivos, límites de cuotas, obviamente carga de CPU y lo más importante, Savix detecta automáticamente las instancias que está corriendo nuestro clúster o nuestro nodo de Proxmox. No tenemos que hacerlo de forma manual. ¿Esto qué nos va a beneficiar? Pues básicamente que vamos a tener una total integración nativa. En este momento estamos en el Q1 del 2026, ya estamos en
casi un 90% de integración entre las dos plataformas. A finales de este año se espera que ya esté totalmente desarrollado la integración, de tal forma que ya vamos a poder tener toda la plataforma totalmente monitoreada. ¿Esto qué nos va a permitir hasta el momento? Pues prácticamente lo más importante ya está. Faltan detalles con temas específicos que están desarrollándose, pero que los están liberando de forma muy, muy rápida. Cosas también que son súper importantes. Vamos a tener control del almacenamiento, vamos a tener monitoreo, vamos a saber la salud de los OSDs. Como ustedes saben, los OSDs son los elementos que nos permiten que Ceph esté funcionando y esté sincronizando la plataforma. Vamos a tener detalle de esto. Vamos a tener alertas de los data store. Eh, ya vienen unos predefinidos donde alza la mano cuando está en el 90% y se pone en estado crítico en el 95%, pero eso lo podemos modificar, que eso es una gran ventaja. También nos va a decir eh, los cuellos de botella que tenemos en el almacenamiento. Vamos a poder tener observabilidad de los weight que tengan las entradas y salidas de almacenamiento, que pues esto nos va a ayudar a poder entender si el problema es de red, si el problema es de discos o dónde está el problema específicamente. El impacto que se estima para una operación con Proxmox. Entonces, reducir el, el tiempo de recuperación en un 30%. Vamos a tener 100% visibilidad de la plataforma sin agentes. Y algo súper importante y súper bonito es que vamos a tener cero scripts manuales. Vamos a tener que poner cero código nosotros para poder tener estas ventajas. Hagamos una comparación de cómo está este proceso. Entonces, en el monitoreado tradicional vamos a tener que poner agentes en cada máquina virtual. En la nueva alianza, con la nueva integración, simplemente hay una conexión única al host, no a las máquinas virtuales, lo cual garantiza que rápidamente vamos a tener monitoreada toda la plataforma. Descubrimiento. En el monitoreo tradicional vamos a tener que poner los rangos de direcciones, vamos a tener que poner los usuarios, las claves, en fin, toda esta cantidad de parámetros que necesitan para poder integrarse y poder detectar la plataforma. En la nueva alianza, simplemente él va a hacer un autodescubrimiento que es de forma nativa. Entonces, simplemente adicionamos, integramos y ya tenemos todo. Monitoreo del clúster. En la forma tradicional, siempre vamos a tener que poner scripts que nos hagan monitoreo del Color Sync. Coro Sync es el software que permite la sincronización de nuestro clúster. Con la alianza ya no vamos a tener que poner estos scripts, ya no vamos a tener que hacer procesos manuales. Las métricas son nativas con la salud del clúster. Y bueno, por último, el mantenimiento. Si hay alguna actualización de nuestra herramienta de monitoreo, ¿qué tenemos que hacer en el modelo tradicional? Actualizar los agentes de forma manual. Tenemos que entrar a la plataforma, decirle actualice agentes o tenemos que ir nodo por nodo, máquina virtual por máquina virtual, actualizando los agentes para que podamos tener las ventajas de la nueva versión. La, en la nueva alianza que tenemos, aquí simplemente vamos a tener unos templates que él nos ayuda a desplegar los agentes actualizados en toda la plataforma. Fácil y rápido. Lo podemos hacer en una ventana de mantenimiento, lo podemos hacer de forma automática, eso lo decidimos nosotros. Y bueno, esta frase me la encontré en internet, es bastante, bastante diciente, es la integración es el cimiento de la eficiencia. Proxmox y Savix redefinen el estándar de control para infraestructuras empresariales. ¿Esto qué nos garantiza? Observabilidad. Vamos a poder hacer nuestras estadísticas. Vamos a hacer a futuro tener nuestro plan de crecimiento, saber cómo se está comportando la plataforma para saber si tenemos que ampliarla, si tenemos que mejorar los discos, si tenemos que mejorar el desempeño. En fin, tenemos el detalle completo de la plataforma. Bueno, realmente lo que nos espera con esta alianza son ventajas, es observabilidad, es tener mejor conocimiento de lo que está pasando con la plataforma de virtualización de Proxmox, algo que necesitábamos y que claramente con estas ventajas que tiene esta alianza vamos a tener de ahora en adelante, con la gran ventaja que no vamos a tener que pagar licencias. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la inquietud.
Ya saben, comentarios, dudas, preguntas, en los comentarios los leo. No se les olvide, like los videos, clic en la campanita para que les notifique de nuevo contenido y obviamente suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.